Cuando regresé de mi voluntariado en el extranjero, mis padres habían remodelado mi casa para los hijos de mi hermana sin mi permiso. Es una preparación para que te conviertas en la niñera gratuita de tu hermana. Contuve la risa y respondí, entiendo. Una hora más tarde, estaban gritando, ¿por qué está la policía aquí? Esto es una preparación para que cuides del hijo no nato de tu hermana, dijo mi madre sin disculparse, como si fuera su derecho legítimo. Frente a mí estaba la sala de estar, que debería haber sido mi castillo, transformada en una lamentable habitación infantil. El papel pintado había sido arrancado y reemplazado por un estridente estampado de animales en colores brillantes y dolorosos, en lugar del suave color crema que solía tener. El suelo estaba cubierto con gruesas alfombras para evitar lesiones, y en una esquina había una cuna que aún no había sido desempacada. Mi padre, que parecía satisfecho consigo mismo, se cruzó de brazos y dijo, bueno, sorpresa. Logramos tener esto listo antes de que volvieras a casa. ¿Sorpresa? Esa era una palabra demasiado suave para describir mis sentimientos. Una mezcla hirviente de ira y desesperación por haber sido traicionada se revolvía en mi estómago. Mi nombre es Sara. Acababa de regresar a mi país natal hacía unas horas después de un año de trabajo voluntario en el extranjero. Compré esta pequeña casa con fondos que había ahorrado durante mis días de estudiante. Fue mi primera y más grande compra en la vida y un símbolo de mi independencia. Estaba emocionada por la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Usaría las experiencias que gané a lo largo de los años para construir una nueva carrera. Se suponía que esta casa sería la base para ello. Pero mis propios padres y mi hermana habían pisoteado mi castillo, pintándolo sin mi permiso. Mi hermana, Kelly, siempre había sido así. No podía estar satisfecha a menos que consiguiera todo lo que quería, sin importarle cómo afectaba a los demás. Y mis padres siempre habían mimado y consentido el comportamiento de Kelly. Si ella se desviaba, nunca era su culpa. Siempre culpaban a otra persona o a sus circunstancias, limpiando sus desastres. Mientras estaba en el extranjero, había oído que Kelly estaba embarazada. El hombre había desaparecido desde el principio, al final, mis padres se estaban encargando de todo. Sin embargo, nunca imaginé que las consecuencias me alcanzarían tan lejos, al otro lado del océano. Cuando regresé a mi casa después de un año, fui recibida por mis padres, que parecían orgullosos, y mi hermana, Kelly, recostada en el sofá, frotándose su vientre hinchado. Entonces me golpearon con las palabras que compartí antes. ¿Pueden explicar de qué se trata todo esto? La voz que logré sacar de mi garganta sonó sorprendentemente fría, incluso para mí. Mi madre frunció el ceño como si estuviera disgustada con mi actitud. Significa exactamente lo que dice. Kelly va a ser madre pronto. Estás soltera y buscando trabajo, ¿verdad? Deberías tener mucho tiempo. Como somos familia, es natural ayudarnos mutuamente. Ayudarse mutuamente y renovar ilegalmente mi casa son dos cosas diferentes. Intentar apoderarse de mi vida es completamente distinto. El rostro de mi madre mostró pura exasperación ante mi refutación, y dejó escapar un suspiro. Realmente te falta encanto, ¿no es así? Especialmente cuando Kelly está pasando por un momento tan difícil. ¿No puedes al menos hacer un esfuerzo por tu familia? Estoy a punto de empezar un trabajo utilizando mi experiencia en el extranjero. He estado preparándome constantemente para esto a nivel local. Mi plan, mi vida, mi futuro. Todo esto ha sido descartado como inútil por estas personas con solo una frase. Estás soltera y tienes tiempo. Esta casa es mía. Ignoran mi propiedad, entran ilegalmente usando una llave de repuesto y renuevan la casa sin mi permiso. No entienden lo anormal que es eso. No, ni siquiera intentan entender. Entonces Kelly se rió y dijo alegremente, cuando oí que volvías, pensé que era perfecto. Puedo ahorrar dinero al no contratar una niñera, así que es matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Esas palabras, pronunciadas por una explotadora aparentemente inocente y pura, rompieron algo dentro de mí. Di media vuelta y me dirigí hacia la entrada. ¿A dónde vas? La voz histérica de mi madre me atravesó la espalda, pero la ignoré. Abrí la puerta y miré hacia atrás solo una vez. Vi a Kelly con cara de asombro en el sofá y a mis padres mirándome con el ceño fruncido. Lo que están haciendo es un delito.
Habiendo dicho solo eso, cerré la puerta. Afortunadamente, mi maleta todavía estaba en la entrada. La arrastré hacia afuera y corrí hacia las calles nocturnas. El aire frío enfrió ligeramente la ira que ardía dentro de mí. Inmediatamente llamé a un taxi y me dirigí a la casa de mi pareja, Ben, quien había sido mi apoyo emocional durante el último año. Tan pronto como abrí su puerta, me derrumbé en lágrimas allí mismo. Él no dijo nada, simplemente me frotó la espalda en silencio. Creo que lo hizo durante más de una hora hasta que mis lágrimas se secaron. Finalmente, habiendo recuperado un poco la compostura, le conté todo lo que había sucedido. Ben trabaja en un bufete de abogados. Es una persona inteligente que siempre toma decisiones tranquilas. Después de escuchar mi historia en silencio, me tomó la mano y dijo en un tono claro: Sara, no has hecho nada malo. Lo que están haciendo es una invasión imperdonable de derechos bajo el pretexto de la familia. Apoyo totalmente tu decisión de emprender acciones legales. Esa noche, Ben me preparó la habitación de invitados, pero no pude dormir en absoluto. Mirando la oscuridad del techo, varios recuerdos me inundaron. ¿Por qué tomé la gran decisión de comprar una casa a una edad tan temprana? Fue porque necesitaba distanciarme físicamente de mi hogar familiar. Kelly siempre había querido todo lo que era mío. De niña, eran juguetes y ropa. Durante mis días de escuela, incluso intentó apoderarse de mis amigos. Cada vez, mis padres invariablemente me sermoneaban. Eres la hermana mayor, así que deberías ser paciente. Kelly todavía es una niña. El egoísmo de Kelly era un monstruo alimentado por la sobreprotección de mis padres. Incluso cuando dije que iba a hacer trabajo voluntario en el extranjero, mis padres se opusieron vehementemente. Es peligroso que una chica se vaya sola al extranjero. Aunque fingían preocuparse por mi bienestar con sus palabras, sus verdaderos sentimientos se filtraban por cada rincón de su discurso. ¿Y qué pasará con Kelly si te vas? Si algo sucede, no podrás estar allí para ella. Mirando hacia atrás, estaba claro que no era una preocupación en absoluto. Su verdadera preocupación era simplemente que me fuera a un lugar fuera de su control y ya no estuviera disponible como una herramienta conveniente para Kelly. Para ellos, siempre estuve destinada a ser un personaje de apoyo para Kelly y una red de seguridad para cuando las cosas salieran mal. Mi vida, mis sueños, siempre fueron secundarios. Por eso necesitaba construir mi propio castillo para escapar de su control. Luego, una semana antes de mi partida, se desató esa terrible batalla por la llave de repuesto. Mis padres llegaron sin avisar mientras yo desempacaba en mi nuevo hogar. ¿Qué va a pasar con la casa mientras estés fuera? Mi madre dijo eso mientras inspeccionaba la habitación como si fuera su propia casa. Una casa se deteriora rápidamente si nadie vive en ella y no se ventila. Puede crecer moho en las paredes por la humedad y las tuberías pueden oxidarse. Mi padre intervino. ¿Y es para emergencias? ¿Y si se acumula el correo? ¿Y si pasa algo? Lo revisaremos de vez en cuando. Así que, danos una llave. Sentí una fuerte sensación de cautela en mi interior. Por si pasa algo, era una frase mágica que siempre se había utilizado para la conveniencia de mi hermana. Si les entregaba la llave, mi privacidad sería violada con seguridad. Podrían revolver mi habitación mientras yo estaba fuera o, en el peor de los casos, incluso traer las pertenencias de mi hermana. Eso no es un problema, me negué firmemente. Estableceré el reenvío de correo y haré que mi amiga Patty y una empresa de gestión profesional se encarguen de la casa, así que todo está bien. Esa respuesta pareció tocarles una fibra sensible. Bueno, parece que no somos tan confiables. Mi madre suspiró dramáticamente, presionando un pañuelo contra sus ojos como si fuera una heroína trágica. Aunque somos tus verdaderos padres, los amigos y otros son más importantes para ti, a pesar de que nos preocupamos tanto por ti. Mi padre, apenas ocultando su irritación, dijo: ¿por qué no puedes aceptar la buena voluntad de tus padres abiertamente? Era el patrón habitual. Cuando respondía con razón, lo convertían en una discusión emocional, tratando de infundirme culpa. Durante el ajetreado tiempo antes de mi partida, no quería continuar con discusiones inútiles con ellos, que agotarían aún más mi mente. Respiré muy hondo y saqué una llave de repuesto del cajón. De acuerdo, les dejaré esto.
Pero prométenme, solo en situaciones de verdadera emergencia, y absolutamente no entren en la casa sin mi permiso. Ahora sé que esta insistencia fue completamente inútil. En ese momento, en mi desesperado deseo de escapar de su control, cambié una paz momentánea por una sola llave. Ese momento de compromiso llevó a este peor escenario posible. Un año de trabajo voluntario me cambió. Incluso en condiciones de pobreza, la gente se respetaba y se apoyaba mutuamente. Y, sobre todo, vivían por sus propios medios. Allí aprendí los verdaderos significados de independencia y dignidad. El derecho a vivir como un ser humano, no como la posesión de alguien. Sentí la importancia de eso en mis huesos. Por eso no podía perdonarlos. Pisotearon mi hogar, el símbolo de mi dignidad, con sus zapatos. Intentaron encerrarme de nuevo en la jaula para Kelly. Al amanecer, mi corazón estaba decidido. La frase "porque somos familia" no era una licencia para actuar sin consecuencias. Más bien, porque somos familia, hay una línea que no se debe cruzar. Debo luchar para proteger mi vida. Llegó el amanecer. Aunque no debería haber podido dormir, mi mente estaba sorprendentemente clara. Cuando fui a la sala de estar, Ben ya estaba preparando café y esperándome. Probablemente no dormiste bien. Es comprensible, dijo mientras colocaba una nota en la mesa. Simplemente describía las acciones que debía tomar. Primero, prepara los documentos de registro de tu casa y, si es posible, fotos de la habitación antes de cualquier renovación. Luego, denúncialo a la policía, informándoles que alguien ha entrado en tu casa y ha hecho cambios sin tu permiso como propietaria. Cuando llegue la policía, demuestra tu propiedad y solicita una inspección del lugar. No hay necesidad de ponerse emocional. Simplemente transmite los hechos con calma. La nota también enumeraba palabras clave legales como allanamiento de morada y daños a la propiedad. Usarán la palabra familia como un escudo. Sin embargo, ante la ley, todos son iguales. El hecho de que seas la propietaria será tu arma más fuerte. No lo olvides. Las tranquilas palabras de Ben vigorizaron mi corazón. No estaba sola. Solo pensar en eso me hizo sentir empoderada. Me preparé y presioné el botón de llamada en mi smartphone. El sonido electrónico que salía del altavoz resonó en mis oídos como un gong anunciando el comienzo de una batalla. 911, ¿cuál es su emergencia? Por un momento, me quedé sin palabras ante la voz tranquila del operador. Estaba a punto de enfrentarme a mi familia y no podía flaquear. Luego respiré hondo y hablé con claridad. Ha habido un incidente. Mi casa ha sido allanada ilegalmente y mis pertenencias han sido dañadas. Los culpables son mis padres y mi hermana menor. Cuando me preguntaron si mi vida estaba en peligro, les informé que no, y luego me indicaron que volviera a marcar un número de no emergencia. Después de explicar la situación nuevamente, la policía accedió a venir. Unas horas después de la denuncia, sonó el intercomunicador en la casa de Ben. Cuando abrí la puerta, 2 oficiales de policía uniformados estaban allí. Uno era un oficial mayor de aspecto tranquilo y el otro era un oficial más joven de aspecto serio. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de la sala. Con el apoyo de Ben, expliqué todo lo que había sucedido hasta el momento. Presenté el certificado de registro de la propiedad y las fotos de la habitación guardadas en mi smartphone antes de las renovaciones como prueba. Las fotos fueron tomadas casualmente justo antes de mi partida para el voluntariado para registrar la disposición de los muebles, pero ahora estaban a punto de convertirse en pruebas decisivas. El oficial de policía mayor escuchó mi historia en silencio, echó un vistazo a los documentos de prueba y asintió en silencio. Ya veo. Entiendo la situación. Esto podría no ser algo que pueda manejarse simplemente como una disputa familiar. Dado que el estado actual de la casa ha sido modificado en contra de su clara voluntad como propietaria, debemos realizar una investigación. ¿Podría guiarnos a su residencia? Al escuchar esas palabras, reconocí la seriedad del asunto una vez más. No había vuelta atrás. Un coche de policía seguía al coche que conducía Ben. El familiar camino a casa se sentía pesado, como si fuera un sendero que lleva al lugar de la ejecución. ¿Es esto realmente lo correcto? Por un momento, mi corazón vaciló. Sin embargo, el rostro reflejado en el espejo retrovisor era extrañamente resuelto.
Me paré frente a la entrada de mi casa una vez más junto al oficial de policía. Era el lugar del que había salido corriendo desesperada el día anterior. Pero ahora, no estaba sola. Había un poderoso aliado a mi lado, un ejecutor de la ley. Cuando toqué el timbre, mi padre abrió la puerta con una expresión irritada. Al notar al oficial de policía parado detrás de mí, su rostro cambió a uno de sorpresa y confusión. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? He venido a presentar una denuncia policial por entrada ilegal y daños a la propiedad. Ante mis tranquilas palabras, mi madre, que había salido de la sala, alzó la voz en un tono agudo. ¿Una denuncia policial? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué traes a la policía justo después de lo de ayer? El oficial de policía mayor comenzó a explicarles a mis padres con voz tranquila. Esta es, de hecho, la propiedad de Sara. ¿Correcto? Se me ha informado que ustedes entraron sin permiso usando una llave de repuesto e hicieron alteraciones en el interior sin consentimiento. Mi padre, a pesar de estar nervioso, alzó la voz. Somos familia. ¿Qué tipo de permiso se necesita para entrar en la casa de mi hija? Además, esa llave de repuesto nos la entregó ella voluntariamente. Mi padre ignoró por completo las circunstancias bajo las cuales me persuadió para que le diera la llave, casi como si la hubiera ofrecido voluntariamente por pura buena voluntad. Cuánto me resistí en ese entonces, cuán firmemente había insistido. Era un recuerdo que había sido convenientemente borrado de su mente. Al ver esa verdad distorsionada, sentí que mi ira se convertía en lástima. Mi madre continuó en un tono que recordaba una súplica. ¿Oficial? Ella solo está un poco cansada. Ha estado en el extranjero durante un año y está un poco nerviosa. Nosotros, como sus padres, simplemente queríamos ayudar. ¿Por qué tiene que involucrar a la policía? Kelly, como si esperara el momento adecuado, apareció en la entrada de la sala, frotándose el vientre, pareciendo una heroína trágica. Sara, ¿qué está pasando? Si haces algo como esto, afectará al bebé. No puedo creer que estés vendiendo a la familia a la policía. Sus argumentos se basaban todos en la emoción, girando constantemente en torno a porque somos familia, porque es amor de padres y porque nos preocupamos por ti. Creían sin lugar a dudas que ante esas palabras universales, la ley y los derechos individuales se volvían impotentes. Sin embargo, esa ilusión fue destrozada sin piedad por las siguientes palabras del oficial de policía mayor. Entiendo sus sentimientos, pero la ley es un asunto diferente. Incluso si tenían una llave de repuesto, no significa que se les diera acceso libre a la casa. Si entraron en la propiedad sin el permiso claro de la propietaria, Sara, y causaron daños a la propiedad, podrían estar violando la ley. Esto, antes de ser un problema familiar, es un problema legal. Pude ver cómo la cara de mi padre se ponía roja de ira. Probablemente no podía aceptar que su justicia hubiera sido negada por las reglas de la sociedad. No te metas con nosotros. ¿Intentas tratarnos como criminales? ¿Qué tiene de terrible cambiar un poco el papel pintado? Es tu culpa, Sara, por decir cosas innecesarias. Mi padre enfurecido intentó agarrarme. En ese momento, el joven oficial de policía intervino rápidamente y sujetó el brazo de mi padre. Señor, por favor, cálmese. Cualquier acción adicional podría ser considerada obstrucción a la justicia. Al ver a mi padre siendo sujetado, mi madre pareció cambiar de estrategia. Se derrumbó en lágrimas, diciendo, no, no hagas esto, y comenzó a lamentarse en voz alta de cómo no podía enfrentar a los vecinos. Era un acto obvio para atraer la simpatía de quienes la rodeaban. Kelly escupió, ya no me importa, y desapareció en lo más profundo de la sala. Era una escena infernal, pero mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Esta era la realidad que ellos habían elegido. La visión de mi familia exponiendo su desgracia y gritando de ira borró hasta los últimos restos de emoción que me quedaban. Me volví hacia el oficial de policía mayor y declaré claramente mi intención. Como propietaria, denuncio oficialmente los daños. Exijo que esta casa sea restaurada a su estado original. Si eso no es posible, buscaré una compensación adecuada por los daños. Ese momento fue cuando me liberé por completo de la maldición conocida como familia. Ante mi actitud resuelta, la policía procedió mecánicamente con sus procedimientos.
Se realizaron investigaciones en el lugar y se tomaron numerosas fotos de la sala de estar transformada. Mis padres debían ser interrogados voluntariamente. Mientras tanto, contacté a Ben para informarle de la situación. Bien hecho, Sarah. Has superado el obstáculo más difícil, pero la verdadera batalla apenas comienza. Ben tenía razón. Con la intervención de la policía, se vieron obligados a entender, les gustara o no, que sus acciones eran legalmente inadmisibles. Sin embargo, eso no significaba que sintieran un remordimiento genuino. Más bien, su lucha se estaba transformando en algo aún más insidioso a partir de este punto. Esa noche, mi smartphone comenzó a sonar incesantemente. Las llamadas eran de mis tías, tíos y primos. Parientes que normalmente solo se contactaban durante bodas y funerales comenzaron a llamar. La llamada de la tía Doris lo desató todo. Sarah, he oído a tu madre llorar. Has cambiado desde que te fuiste al extranjero. Las personas que no valoran a la familia no pueden encontrar la felicidad en ninguna parte. Era una imposición unilateral de valores anticuados. No dije nada y simplemente colgué la llamada en silencio. Pero los ataques no terminaron ahí. La siguiente llamada fue de mi abuela materna, que me había mimado tanto cuando era niña. Sarah, su voz era ronca y frágil. Me enteré por tu madre. No había necesidad de llamar a la policía. Tus padres solo estaban preocupados por tu hermana. Por favor, no hagas de esto un problema más grande de lo que es. Te lo pido desde el fondo de mi corazón. Era el peor tipo de presión social disfrazada de buena voluntad. Me estaban inculcando la culpa, jugando con mi conciencia sobre no querer disgustar a mi abuela. Me mordí el labio. Abuela, lo siento, pero esto es algo que tengo que decidir por mí misma. No tuve más remedio que colgar después de decir eso. Sentí como si una gota fría cayera en mi corazón. Era evidente que mi madre estaba llamando a todos nuestros parientes, tejiendo una red de mentiras, como si ellos fueran las víctimas. Afirmaba que yo había regresado del extranjero infectada con ideas extrañas, que había acosado a la pobre Kelly y que finalmente había entregado a mis benévolos padres a la policía. Esa era probablemente la trama. Su objetivo era aislarme, retratándome como una loca ingrata y rodeándome de presión por todos lados para obligarme a retirar mis demandas. La siguiente llamada fue de mi padre. Sin embargo, su tono era inquietantemente tranquilo, a diferencia de los gritos de ira de ayer. Sarah, entiendo tus sentimientos. Puede que nos hayamos pasado un poco. Me disculpo. Me sorprendió momentáneamente la repentina disculpa, pero al escuchar sus siguientes palabras, me di cuenta de que era simplemente su nueva táctica de negociación. Pero necesitas enfrentar un poco la realidad. ¿Cuánto crees que cuesta restaurar el papel pintado? No podemos conseguir ese tipo de dinero de inmediato. En su lugar, ¿por qué no hablamos de algo más constructivo? Por ejemplo, podríamos dejar que Kelly y los demás usen la habitación tal como está. A cambio, te pagaríamos una cierta cantidad cada mes como alquiler. ¿Qué te parece? No es un maltrato, ¿verdad? Estaba genuinamente asombrada. ¿Alquiler? ¿Qué sentido tiene una promesa hecha solo con palabras? Hasta ahora, aunque a menudo me pedían dinero, nunca me lo habían devuelto como prometían. Encontrarían alguna excusa para retrasar los pagos. Y en unos meses, era obvio que replicarían con enojo, somos familia, así que no te quejes del alquiler. Pero incluso si pagaran el alquiler como prometieron, la esencia del problema no estaba ahí. Él todavía no entendía que sus acciones constituían un delito. No se trataba solo de alquiler o contratos. Era una cuestión del alma, de que la confianza y la dignidad fueran pisoteadas. ¿Alquiler? Estás bromeando, dije fríamente. Este ni siquiera es el tipo de problema que estamos discutiendo. Además, apenas puedo creer que pagarías como prometiste. Pero eso ya no importa. Cometieron un delito. Mientras carezcan de esa conciencia, ni siquiera pueden sentarse a la mesa de negociaciones. Restaurar la casa a su estado original es la responsabilidad mínima que deben cumplir. El tono de voz de mi padre se fue tiñendo gradualmente de irritación. ¿Por qué pagas nuestra amabilidad con esta traición? Es demasiado, ¿no? ¿Quién crees que te pagó la universidad? ¿Quién cuidó de esta casa mientras estabas de voluntaria?
Deberías estar agradecida en lugar de llamar a la policía. Agradecimiento. No confundas control con gestión. Esta es la casa que compré con mi propio dinero. No les pertenece. Es el deber de los padres criar a sus hijos. Y si presumen de eso como un favor, no son aptos como padres. No tengo nada más que decir. De ahora en adelante, por favor comuníquense a través de mi abogado. ¿Un abogado? ¿Realmente vas a llegar tan lejos contra tu familia? Sí, lo haré. Me di cuenta de que no me ven como familia, sino simplemente como una herramienta para su propia conveniencia. Terminé la llamada antes de que mi padre pudiera gritar algo más. Mi mano sudaba mientras agarraba el smartphone. Mi corazón latía con fuerza. Sin embargo, extrañamente, no sentía miedo. En cambio, sentí una determinación tranquila que surgía de lo más profundo de mi abdomen. No podía retroceder. Era una batalla para reclamar el control sobre mi propia vida. Las negociaciones continuaron durante varios días. Mis padres intentaron varias tácticas para persuadirme. Exigieron una reducción, propusieron pagos a plazos o incluso difundieron mentiras sobre que Kelly supuestamente se había desmayado por el shock emocional, tratando de infundirme culpa. Seguí el consejo de Ben y rechacé cualquier comunicación directa. Les notifiqué que todas las demandas debían pasar por el abogado que había contratado. Este fue el golpe decisivo. Con la llegada de un agente llamado Ley, que hizo inútiles sus argumentos emocionales, mis padres finalmente parecieron ceder. Unos días después, recibí noticias de mi abogado. Sus padres han acordado pagar los costos de restauración en su totalidad. Irónicamente, la mayor parte de esa cantidad eran originalmente sus ahorros para la jubilación, que se suponía que financiarían los gastos del parto de Kelly y su posterior manutención. Debido a sus acciones tontas, terminaron recortando el futuro de su hija más querida con sus propias manos. Después de que se confirmó el pago de los gastos, organicé al contratista y comencé la renovación de la casa. El papel pintado volvió al tranquilo color crema que yo había elegido. La alfombra del suelo fue levantada y la cuna nueva fue retirada por el contratista sin haber sido utilizada jamás. Mientras olía la pintura que persistía en la sala, me di cuenta de que la larga batalla que había librado finalmente había terminado. Mi castillo finalmente había recuperado su forma original y legítima. El día en que la casa quedó completamente limpia, me paré sola en medio de la sala vacía. El sol poniente entraba por la ventana, iluminando cálidamente la habitación. Aquí comenzaría mi nueva vida. Una vida que no sería perturbada por nadie, ni explotada por nadie, solo la mía. Saqué mi smartphone y eliminé todos los contactos de mis padres, de Kelly y de los parientes que me habían acusado. Ya no había necesidad de que mi corazón se viera perturbado por sus voces. Había cortado los lazos con mi pasado. Justo en ese momento, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba Ben con un ramo de flores en los brazos. Felicidades, Sara. Vine a celebrar tu nuevo comienzo. Al ver su sonrisa gentil, una lágrima cayó de mi ojo. No era una lágrima de tristeza o de ira. Era una lágrima de esperanza. Una lágrima que llegó después de superar todo y dar un nuevo paso adelante. Ha pasado un año desde entonces. La casa que una vez fue mi castillo se ha convertido ahora en un verdadero hogar, lleno de luz cálida y una atmósfera apacible. No quedan rastros de ese temido papel pintado con estampado de animales. Y en las paredes de color crema, hay fotos de niños sonrientes que tomé mientras hacía voluntariado. Ben me visita los fines de semana y disfrutamos de una cena modesta juntos. Nunca imaginé que una vida cotidiana tan mundana pudiera ser tan preciosa. Ahora estoy comenzando una nueva carrera en una ONP internacional. Es un trabajo gratificante donde puedo aprovechar al máximo mi experiencia en el extranjero. Estoy planeando programas de apoyo educativo para niños en campos de refugiados, volando por todo el mundo cada día. Recientemente, recibí una carta en vídeo de los niños de las áreas que apoyamos. Viendo sus rostros sonreír y decir, gracias, Sara, con palabras vacilantes, realmente sentí que me alegraba haber elegido este trabajo. No ser el sacrificio de alguien, sino construir un futuro de la mano con otra persona. Eso es lo que realmente quería hacer. Por otro lado, mi familia, que nunca intentó entender mis elecciones hasta el final, parecía estar cosechando lo que había sembrado.
Parece que Kelly ha dado a luz sin problemas. Me enteré a través de un pariente lejano que logró eludir mi bloqueo y me envió un mensaje directo en las redes sociales. El mensaje incluía una foto del bebé recién nacido junto con un comentario innecesario. Kelly parece estar luchando sola. ¿Por qué no le envías un regalo de felicitación? Leí el mensaje y lo eliminé sin responder. Por otro pariente, me enteré de que la vida de Kelly no es tan dulce como había imaginado. Como era de esperar, no puede vivir en mi casa, ni tiene la capacidad o la voluntad de criar a un hijo y trabajar al mismo tiempo. Al final, Kelly regresó a casa de sus padres, y sus padres ancianos están cuidando a su nieto. Parece que sus padres están física y mentalmente agotados de cuidar al bebé día y noche, y de las demandas cada vez más egoístas de Kelly. También escuché que la significativa reducción de sus fondos de jubilación debido a los gastos de renovación de la casa arroja una oscura sombra sobre sus corazones. El papel que una vez intentaron imponerme de forma gratuita es ahora algo que ellos mismos están asumiendo. Este es verdaderamente el significado de la retribución. Recientemente, recibí una carta de mi padre a través de un abogado. Contenía palabras de disculpa y una petición. ¿Podríamos vernos y hablar solo una vez más? Sin embargo, por el tono de la carta, sentí que era más un eco egoísta de querer ayuda con su situación actual que un sentimiento de arrepentimiento. No le respondí. Comprendí claramente que a menos que se enfrenten genuinamente a sus errores y aprendan a respetar las vidas de los demás, no se podría construir ninguna relación sana allí. No se trata de perdonarlos o no. Es una elección necesaria para proteger mi propio corazón y mi vida.